Muy buen día, mis hermanos, amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los romanos. Estamos en la parte práctica de la epístola, desde el capítulo 12 al capítulo 16. Esta es la parte práctica. Y en esta parte, Pablo está aplicando todo el contenido doctrinal que ha venido explicando en los primeros 11 capítulos. Pablo ha venido diciéndole a los creyentes, a los miembros de la iglesia de Roma, las razones por las cuales no debían tener divisiones entre ellos. Las razones por las cuales no debían estar rechazándose o sintiéndose superior uno a los otros. Él les ha dicho que ninguno puede sentirse superior, mejor, ni rechazar el uno al otro, porque tanto los judíos como los gentiles eran pecadores, habían pecado. Los dos estaban en la misma condición. Ninguno era mejor porque estaban en la misma condición. Y Él les dice que todos pecaron y que tanto el uno como los otros necesitaban ser salvos y se salvaban los dos de la misma manera, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si están en la misma condición, si necesitan salvación y por la misma persona, no había uno mejor que otro, no debían sentirse superiores. Y Él les dice que la salvación es para traer fruto de justicia. Que somos salvos para llevar frutos de justicia. Efesios 2:10. Porque somos criaturas suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Así que él primero le está diciendo las doctrinas, la teoría, y luego en esta sección, esta parte, él está diciendo cómo deben vivir, cómo debían comportarse. En este pasaje que vamos a estar viendo, capítulo 14, del 1 al 13, un mensaje que he titulado Aceptándonos unos a otros. Podría haber dicho también evitando las discusiones, cómo evitar las discusiones. En esta parte que vamos a ver, se puede ver claramente, si usted todavía tenía alguna duda, de que hay una división en la iglesia de Roma entre judíos y gentiles. Había un grupo que tenía una restricción dietética, que no comía algunas cosas. Un grupo que entendía que había un día que era superior a los demás días. ¿Quiénes son estos? Es obvio, los judíos. Pero había otra parte, otro grupo, que comía de todo. ¿Quiénes son esos? No, los ricos. Había un grupo que comía de todo y que entendía que todos los días eran iguales. Este es el día que hizo el Señor. Todos los días son iguales. Estos eran los gentiles. Entonces, por esta diferencia había discusión entre ellos. Entonces Pablo ahora le va a decir cómo mantener la unidad en la iglesia a través de aprender que podemos disentir amigablemente, que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero manteniendo la unidad, aceptándonos los unos a los otros.
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero aceptándonos los unos a los otros en el Señor. Dijo Jesús en ese famoso capítulo 17 de Juan, cuando oraba por la iglesia, Jesús dijo: oro para que sean uno. Mi oración es que sean uno. Y en los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos, cuando leemos a los Hechos, en los primeros 5 capítulos, 10 veces se dice que estaban unánimes, que estaban juntos, que estaban en unidad. 10 veces. Y hay que ver el poder que tenía esa iglesia primitiva. Y nosotros tendremos el poder de esa iglesia primitiva cuando nosotros tengamos la unidad de la iglesia primitiva. Pero, ¿ustedes se han fijado que todos los cristianos no estamos de acuerdo? Que no pensamos lo mismo, que no creemos lo mismo, no opinamos. No opinamos igual. Una cosa de tantas cosas que me gustan de Jesús es que Él nunca exigió que sus discípulos fueran todos iguales. No escogió 12 discípulos que sean los 12 iguales y que piensen iguales. Habían discípulos que eran tan diferentes como el día y la noche. Pero esto puede traer dificultad, conflictos, divisiones en la iglesia. Cuando pensamos de manera diferente, esto puede traer conflictos en la iglesia. Vamos a leer el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Romanos 14, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día en que podemos cantar, decir de tu misericordia. Lo misericordioso que fuiste con nosotros durante la noche, que nos guardaste, nos libraste de mal, nos diste sueño, nos diste descanso. Nos permite levantarnos en paz para reunirnos como familia, como hermanos, a decir todo lo bueno que ha sido con nosotros y a traer alabanzas de gratitud, no para recibir, sino porque ya hemos recibido. Gracias por este día. Gracias por las personas que nos visitan
en esta mañana, mi Dios, y oramos por ellos para que tu palabra pueda llegar a su corazón y que nadie salga de aquí como vino, sino que tu palabra sea sembrada y que puedan hacer los cambios que necesitan en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia es muy clara en algunos aspectos. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Aquí nadie va a discutir esto. Aquí nadie va a preguntar, ¿y se puede robar? ¿Y se puede decir falso testimonio? Eso está claro. Eso no es un asunto para estar discutiendo, para estar argumentando sobre eso. Pero sin embargo, existen áreas en nuestras vidas donde la Biblia no dice absolutamente nada. Donde la Biblia guarda silencio. No dice que es algo que se debe hacer sobre un caso o que no se deba hacer. Y este pasaje va a tratar sobre qué debemos hacer los creyentes, los cristianos, cuando la Biblia no es muy clara en algún aspecto, cuando no es muy específica en algún aspecto, cuando los temas no están claramente definidos. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando leemos, si vemos esto, estamos leyendo, estamos estudiando, y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mi primera pregunta es, ¿qué es un asunto de opinión? Me está diciendo que no debemos discutir, contender sobre asuntos de opiniones. Entonces la pregunta lógica es, ¿y qué es un asunto de opinión entonces? ¿Qué es un asunto de opinión? En su bosquejo, donde dice definición, ahí le escriban, llenan esa definición de lo que significa un asunto de opinión. Un asunto de opinión es un tema, escriban chiquito, es un tema donde la Biblia guarda silencio. Es un tema donde la Biblia guarda silencio. Pueden dejarlo ahí por el espacio, pero puedo seguir diciendo que es cuando no hay un principio claro. No hay un principio claro sobre un tema. Cuando no es una decisión entre el bien y el mal. Voy a escoger esto, voy a escoger aquello. Cuando solamente es un asunto que tiene que ver con su punto de vista, un punto de vista personal. Usted cree esto, pero es un asunto suyo, punto de vista personal. Pero aquí no hay un mandamiento claro, no hay un mandamiento específico, ni tampoco hay una prohibición. Un tema donde la Biblia no dice, hay que hacer esto, como cuando dice no matarás, no robarás. En asuntos de nuestras vidas, donde no hay un mandamiento que diga que sí o un mandamiento que diga que no. Eso es un punto de opinión. Y en este pasaje Pablo va a tratar sobre 3 puntos de opiniones que se veían en aquel entonces, que se discutían en aquel entonces. 3 puntos de opinión. Asuntos sobre, y escriban ahí, antes, eso era antes, donde dice antes. Antes, entonces, 3 puntos de opiniones ahí. Se discutía sobre alimentación, bebida y días. La discusión antes, en aquel entonces, cuando Pablo escribió, se estaba discutiendo sobre la comida, la bebida y días. ¿Qué debe comer un cristiano?
discutían esto. ¿Qué debe comer un cristiano? Un cristiano debe abstenerse de las bebidas alcohólicas o con moderación se puede hacer. ¿Qué día es el día que se debe adorar? ¿El sábado o el domingo? ¿Qué día se debe adorar? Bueno, esas eran las discusiones que habían. Pero hoy estamos discutiendo. Hoy tenemos puntos de discusión en la iglesia también. Asuntos donde la Biblia no está clara. Por ejemplo, ¿se puede bailar? ¿Un cristiano puede bailar? ¿Cuántos creen que puede bailar un cristiano? Levanten la mano. Algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Ven, no estamos de acuerdo. Es su punto de vista. Un cristiano se puede cremar. ¿Se puede cremar un cristiano? ¿Quién cree que se puede cremar un cristiano? Cremar o la cremación. Muchos que sí, muchos que no. Un cristiano debe participar en política, debe estar haciendo campaña, candidateándose para senador, diputado. ¿Quién cree que sí? Muy bien. Algunos dicen que sí, otros están diciendo que no. Pueden ver. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Son puntos de discusión, punto de vista personal. Cada cristiano va a tener su lista de qué hacer y qué no hacer. Todos los cristianos tenemos una lista. No hago esto, hago esto y hago. Todos lo tenemos una lista. Ahora, ¿qué ocurre cuando la lista suya no coincide con la mía? ¿Qué pasa cuando tú tienes una lista de hacer cosas y no hacer, y yo tengo la otra y son diferentes? ¿Cuál es la solución? Escriban su bosquejo ahí, la solución. ¿Cuál es la solución? La primera palabra del capítulo, la primera palabra, aceptar. Recibid al débil en la fe. La solución a esto, si no concuerdan las listas tuya y la mía en asuntos que no son morales, en asuntos que son de opiniones personales, en asuntos de discusión, la solución es aceptar. Aceptarnos los unos a los otros. En el versículo 3, usted ve que dice, porque Dios lo aceptó. Dice que Dios le ha recibido. ¿Qué significa aceptarse unos a otros? Significa recibir, significa acoger, no excluir, hacer que las personas se sientan cómodas y no rechazarles simplemente porque piensen de una manera diferente a nosotros. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos aceptarnos unos a los otros? ¿Cómo tú me aceptas o cómo yo te acepto? Pablo dice que hay tres formas, tres maneras en que nosotros mostramos aceptación a los demás. Tres maneras como mostrar aceptación a los demás. En primer lugar, no los etiquete. No los etiquete. No le ponga una etiqueta a esa persona porque piensa diferente que tú. Dice el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas personas les gusta ponerle etiquetas a las personas que no piensan igual que ellos. No, ese es un comunista, ese es un mundano, es un libertino, es un carnal, ese es un liberal, es un orgulloso. Pero etiquetar a las personas porque no piensen igual que nosotros es la forma más baja de estar juzgando. Y Pablo está diciendo que habían dos grupos. Dos grupos había en la iglesia de Roma. ¿Cuáles eran? Los débiles y los fuertes. Había un grupo que le llama débiles. Hay un grupo que le llama fuerte. Pero los dos son cristianos. Los dos grupos son creyentes. Los dos grupos son sinceros. Pero simplemente tenían diferencia. Tenían opiniones diferentes.
no está diciendo que el débil tenía debilidad moral, no era una debilidad moral, no era que estaba pecando. Cuando dice que era débil en la fe, él está diciendo que no entendían, que no comprendían todas las doctrinas que Pablo ha venido explicando en Romanos, que no entendían ni de la salvación, no entendían la doctrina del pecado, no entendían la gracia, no entendían la gracia. No es que no eran creyentes, no es que no habían puesto su fe en Cristo, que no entendían esas doctrinas. Entonces, a esas personas, Pablo le llama débiles en la fe. A esas personas. Hoy en día, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo se le llaman a esas personas? Débiles en la fe. Que no conocen. Legalistas. Son legalistas. Son personas que hacen leyes donde no hay. Ellos se la inventan. Donde no hay, ahí están creando leyes. El legalismo se da cuando yo tengo mis convicciones, mi manera de pensar, mis pensamientos, y quiero que usted lo cumpla sin que esto tenga una base bíblica. Yo quiero que tú lo cumpla sin que esto tenga una base bíblica. Tiene que pensar como yo. Y tiene que comer lo que yo como y beber lo que yo bebo. Y vestirte como yo me he visto. Y hablar como yo hablo. Entonces, cuando tú hagas eso, yo me puedo relacionar contigo. Eso es legalismo. A veces nosotros aceptamos a las personas, pero simplemente para luego contender con ellos. Ok, yo te voy a aceptar, pero ahora yo te voy a decir que tú estás equivocado, que eso no es correcto. Yo te voy a decir cómo es la verdad. Lo aceptamos de esta manera, pero para luego tratar de convencerlo. Pero cuando Pablo dice, recibíos al débil en la fe, recibiste al débil en la fe, él no está pensando en esto. En que tú lo aceptas, tú lo recibes y luego tú tratas de cambiarlo. Él no está pensando en eso. O sea, lo primero, si usted quiere, para usted aceptar a una persona, lo primero que tiene que hacer es no etiquetarlo. Porque no piensa igual que tú. No es un tal, es un cual. No lo etiquete. Segundo paso, en segundo lugar, no lo consideres menos. No lo consideres menos. Dice el verso 13, la parte A. El que come, no menosprecie. Menospreciar. No menosprecie al que no come. En otras palabras, no se crea superior a la otra persona porque usted tiene más conocimientos bíblicos. Eso puede ser circunstancial. Eso es circunstancial. Yo llego a la iglesia y he llegado a la iglesia, los que estaban ahí tenían más conocimiento que yo. Pero ahora yo puedo tener más conocimiento que muchos de lo que yo encontré. Entonces, no podemos sentirnos superiores simplemente porque nosotros tenemos más conocimientos bíblicos. El conocimiento, dice la Biblia, produce orgullo. Nos podemos enorgullecer, vanagloriarnos por lo que sabemos, por el conocimiento. Dice 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Y dice la Biblia que el orgullo es pecado. Un creyente no debe estar rechazando al otro simplemente porque el otro sabe menos. Y está diciendo, no lo tratemos como si fueran personas de segunda categoría. Son creyentes, son cristianos, son nuestros hermanos. Porque sepa menos, no tenemos que tratarlo como una persona de segunda categoría. La segunda manera para nosotros aceptar a una persona es no burlarnos, no humillarlos. No te estar diciendo secretamente que ese no sabe. No decir con disimulo, gracias a Dios que yo no soy como este. Teniendo en menos. No es cierto que cuando nosotros nos sentimos con libertad en algún aspecto de la vida, nos sentimos como superiores a los demás, a los que no sienten esa libertad. No lo tomamos en cuenta, lo despreciamos, porque no sabe, esa persona no sabe mucho.
Pero es un error juzgar a los demás desde una posición de superioridad, un sentimiento de superioridad. Yo me creo superior. No lo menosprecie, no lo humille, no lo avergüence. No se burle por detrás. Ese segundo. El tercer paso, no lo juzgue. No lo juzgue. El verso 3b. Y el que no come, no juzgue al que come. No lo juzgue. El que no come, no juzgue al que come. Esa es la tercera manera para nosotros aceptar a un hermano que piensa diferente que nosotros, es no juzgarlo. No juzgarlo. Es interesante, cuando estaba viendo esta parte, esas palabras que Pablo está utilizando. Él dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no menosprecie al que come. Él no dice esto. Él usa dos palabras diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo estaba leyendo ahora, hace una semana y algo, estaba leyendo el Salmo 92 y decía, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Cuántas veces yo he leído esto? ¿Cuántas veces hemos cantado esto? No había reparado que dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Por qué la misericordia por la mañana? ¿Por qué la fidelidad de noche? Me pasó lo mismo ahora con esto, cuando él dice, pero él está usando dos palabras diferentes. ¿Por qué él no dice, el que come no menosprecie al que no come y el que no come no menosprecie? Él dice, el que come no menosprecie, no lo tenga como menos. Y el que no come, no juzgue. El que no come, el que es débil en la fe, ¿qué es lo que hace? Juzgar a los demás. Ese es tal, porque hace las cosas que yo no estoy haciendo. Mientras que el otro se enorgullece, se menosprecia. El tema, en aquel día, como vimos, esos temas de aquel entonces, que ellos discutían, esos temas, era acerca de la dieta. Él está diciendo el que come y el que no come. Estaba hablando acerca de la dieta. Ese era un tema de discusión en ese entonces. Pero ellos no estaban hablando del valor nutritivo. No, la discusión no era por un valor nutritivo, decir que los vegetales tienen más vitaminas y son más sanos, o que la carne tiene más proteína o que son mejores. Ellos no estaban discutiendo esto. Era un asunto probablemente de conciencia. Un asunto simplemente de conciencia. Ellos podían pensar, por ejemplo, los que comen los vegetarianos, que no iban a comer carne, no querían comer carne, por algún motivo que uno piensa que pudo haber sucedido. Pero yo estoy viendo hasta dónde son capaces de llegar los legalistas, de crear leyes donde no hay. Está diciendo que unos comen vegetales, legumbres, pero Dios nunca dijo que no se puede comer carne. O Dios dijo que no se puede comer carne. Dios nos dio en el Levítico 11 una lista de animales limpios y otros que no, que se podían comer. Pero ¿qué hace el legalista? Se le pasa a Dios. Crea reglas, leyes donde no la hay. Nunca dijo Dios que no. Él dio una lista, esto sí y esto no. Pero estos se van al extremo y dicen, no se puede comer carne. ¿Y cómo celebraban la Pascua los judíos? ¿O cómo la celebran? Es comiendo carne de cordero. Un cordero, eso es carne. Entonces Dios nunca dijo que no se podía comer carne. Dios no hizo con caninos, con colmillos, para poder comer carne. Y nos puso enzimas digestivas, proteasas que pueden digerir las proteínas, digerir la carne, para que pudiéramos comer carne. Pero nunca dijo que no. Pero ¿qué hace
es legalista. No, no se puede comer carne. Dios nunca mandó esto. Pero ellos crean leyes donde no hay. Probablemente ellos están pensando, no podemos comer carne porque a veces esa carne es ofrecida a los ídolos, lo ofrecen a los ídolos y después la vienen a vender a la carnicería. Nosotros no queremos comer carne porque puede estar contaminada, ofrecida a los ídolos. Pero también en la carnicería la carne se puede contaminar con carne de cerdo. En la carnicería venden carne de res, venden carne de cerdo y se puede juntar o con el mismo cuchillo cortan uno y se contamina para ellos. Entonces ellos dicen, preferimos no comer carne. Pero ninguno tiene derecho a juzgar al otro. Mateo dice, capítulo 7 de Mateo, que en el momento en que nosotros nos ponemos a juzgar a los demás, nosotros nos estamos convirtiendo en reos de juicio. Porque ya estamos cometiendo un pecado, ya estamos juzgando a una persona sin nosotros conocer los motivos. Nosotros nos cegamos a nuestras propias faltas por estar viendo la falta de los demás. No vemos las vigas que tenemos en los ojos por ver las pajitas que tienen los demás. Cuando hacemos esto, estamos juzgando a los demás, ya nosotros estamos preparando el terreno para nuestra caída. No debemos juzgar a los demás. Dice el verso 4, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te crees? ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su señor está en pie o cae. Los legalistas siempre piensan, no, ese es caído, ese es un caído, ese cayó. Porque está haciendo esto, se cayó. Dice, si cae haciendo eso, para el Señor cae. Cae para el Señor. Está haciendo eso convencido, cayó. O puede estar de pie. Puede estar de pie, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nosotros no debemos tratar de juzgar a la persona. Nosotros no debemos tratar de cambiar a los demás. El deporte secreto favorito de muchos cristianos es tratar de cambiar a los demás. Y si usted se quiere llevar bien con las otras personas, si usted se quiere llevar bien con los demás, el secreto es, no los regañe. No se ponga a regañar a los demás. Eso no funciona, eso no funciona. Si se quiere llevar bien con los demás, no intente ser su conciencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. No quiera usted ser la conciencia de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos contra nuestra conciencia. El hombre siempre está luchando contra su conciencia. Pero en el momento en que yo quiero ser su conciencia, usted va a luchar contra mí. No trate de ser su conciencia. ¿Por qué no debo etiquetar a las personas? ¿Por qué no puedo menospreciarlas? ¿Por qué no debo juzgarlas? 6 razones. Vamos a ver las 6 en esta mañana, rápidamente. 6 razones por las cuales no debemos etiquetar, menospreciar ni juzgar a los demás. La primera razón, porque Dios los ha recibido, Dios los ha aceptado. No puedo juzgarlo yo porque Dios lo ha aceptado. Yo soy más inteligente que Dios. Usted es más inteligente que Dios. Dios lo ha aceptado. Y entonces usted, ¿por qué no lo acepta? Es más inteligente que Dios. ¿Sabe más que Dios? Miren, mis hermanos, una de las cosas más frustrantes que yo he tenido que aprender es que Dios bendice a las personas que no piensan igual que yo, que no creen todo lo que yo creo. Dios bendice tremendamente a personas que no creen todo lo que yo creo, que creen cosas diferentes que yo. Y los usa. El motivo para la tolerancia, ¿por qué debemos tolerar? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 15, pero les voy a dar un avance. Capítulo 15, Romanos 15, verso 7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Con nuestros defectos, con nuestro complejo nos recibió. Entonces nosotros también tenemos que aceptar a los demás con sus defectos, con sus complejos, porque Cristo los recibió.
y la manera como nos recibió, también nosotros tenemos que recibir a los demás. Así que primero, ¿por qué no lo debo etiquetar, no lo debo menospreciar, no lo debo juzgar? Porque Cristo ya los aceptó, Dios los aceptó. En segundo lugar, no es mi responsabilidad. Yo no soy el juez, Dios no me ha puesto por juez, nadie me ha puesto a mí por juez para decir lo que está bueno y lo que está mal. No es mi responsabilidad. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Solo Dios tiene derecho a juzgar a los demás. Y yo no soy Dios. Aunque me encantaría hacerlo, yo no soy Dios. Yo no tengo derecho, no es mi responsabilidad. A mí nadie me ha puesto en el lugar para yo decir qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo que no. Esa no es mi responsabilidad. En tercer lugar, porque no conozco sus motivaciones. No conozco sus motivaciones. Por tanto, no puedo estar juzgando. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? ¿Y por qué yo hago esto? No sé. No tengo una explicación clara, lógica, por qué hago algunas cosas. Entonces, mucho menos voy yo a saber por qué los demás la están haciendo. Si yo a veces no puedo saber por qué hago yo algunas cosas, yo mismo, ¿cómo yo voy a saber por qué le están haciendo a los demás? Entonces, si yo no sé por qué ellos lo están haciendo, yo no debo estar juzgando. Yo no debo estar juzgando. Nosotros no sabemos qué hay detrás de ese comportamiento. Dice el verso, cada uno esté convencido, plenamente convencido en su propia mente. Nosotros no sabemos la mente, no conocemos la mente de una persona, no sabemos qué está pensando esa persona. Esa persona puede estar pensando algo que él entiende que lo está haciendo para el Señor. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero él está haciendo algo que él entiende que eso es correcto para el Señor. Y el Señor lo ve y el Señor se agrada. Porque Él sí conoce las motivaciones. Él sí conoce el corazón. La cuarta razón, porque lo hace para el Señor. Lo está haciendo para el Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí, de una manera egoísta. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo no ve nada incorrecto en que se pueda guardar, que se pueda seguir un rito del Antiguo Testamento. Él no está diciendo, él está diciendo, uno hacen caso del día. Y él no dice, eso es tan incorrecto. Eso no se debe hacer, eso es pecado. Él no está diciendo esto. Unos comen y otros no comen. Pablo no está diciendo, no, ellos están haciendo mal. Hay que comer de todo, eso está incorrecto. Él no ve nada malo que se pueda guardar un rito del Antiguo Testamento siempre y cuando no sea para justificación ni santificación. Pensar que usted está haciendo esto para yo salvarme, porque voy a ser salvo, o porque yo me voy a librar del pecado haciendo esto, porque voy a ser más santo si hago esto. Ahí sí está incorrecto. Si está haciendo esas cosas, algún rito para salvarte, está incorrecto, está mal. Pero si tú quieres no comer para Dios, pues Pablo dice eso no es el problema. El problema no es qué comer o qué no comer, no es qué día guardamos o cuál no guardamos. El asunto es la convicción del cristiano, la convicción que tiene esa persona. Cada uno esté en su mente plenamente convencido, la convicción, y si sus obras manifiestan un espíritu de gratitud hacia Dios. Está agradecido. Él no come y da gracias a Dios. Eso es lo importante, el corazón. Dios lo que está viendo es el corazón. No solamente el acto. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo hace? Usted no se alegra de que su recompensa en el cielo no va a depender de lo que el otro piense de usted. De que el otro le diga, tú eres un liberal, ese es un comunista, ese es un mundano. No va a ser basado en esto. Porque Dios puede ver sus motivaciones. Por eso es
que yo puedo estar haciendo algo para el Señor y usted puede estar haciendo lo contrario de lo que yo estoy haciendo para el Señor también, y los dos somos bendecidos. Él está diciendo esto. Usted puede estar haciendo una cosa para Dios y otro hace lo contrario a eso para Dios y Dios lo bendice. Él no está diciendo, uno hace el caso del día para el Señor y el otro hace lo contrario. No hace caso, pero lo hace para el Señor. Uno come para el Señor y el otro no come para el Señor. Y Dios lo bendice a los dos. Y están haciendo cosas contrarias, pero lo están haciendo para el Señor. Y Dios está viendo el corazón. Por eso no debemos juzgar. Número 5, porque solo Cristo tiene derecho a juzgar. Solo Cristo tiene derecho a juzgar. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dios tiene derecho a juzgar porque Él ve el corazón. Cristo tiene derecho a juzgar porque Él es el Señor. Él es el jefe, Él es el que manda. Y Él murió para esto, para ser el Señor, para mandar. Él tiene derecho a juzgar. Yo no soy Dios por más que me gustaría hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. O sea, cuando nosotros queremos juzgar a otros creyentes, simplemente nos estamos convirtiendo en reos de juicio. En reos de juicio. Dice Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. El momento que te pusiste a juzgar, tú vas a ser juzgado. No juzgues para que tú no seas juzgado. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Cristo es el Señor y por eso solamente puede juzgar. Y por último, la última razón es porque yo soy responsable solamente de mí mismo. Yo soy responsable de mí mismo. Yo voy a dar cuenta de mí, no cuenta de usted. Usted va a dar cuenta de usted y cada uno de nosotros dará cuenta. Entonces, si usted que va a dar cuenta, usted es responsable de usted. Si yo voy a dar cuenta, yo soy responsable de mí, no de usted. Dice los versos 10 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Ahí están los dos, uno que juzga y uno que menosprecia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Él está diciendo que va a llegar un día en que nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios. Estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos ante Cristo dándole cuenta de nuestras vidas, dando cuenta de lo que hicimos con nuestros dones, con lo que hicimos con nuestra salvación. Después que Dios nos salvó, dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Qué hicimos con esto? Con los talentos que Dios te ha dado. Un día vamos a tener que dar cuenta. Cada uno en particular, cada uno es responsable. En una ocasión Jesús estaba hablando con Pedro, Juan 21, del 20 al 22. Jesús estaba hablando con Pedro, diciéndole algunas cosas, que iba a morir como mártir. Juan estaba ahí al lado y Pedro ve a Juan y le dice a Jesús, Jesús, ¿y este qué? ¿Y este? Y Jesús le dio un rapapolvo soberano a Pedro y le dijo, si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? Si yo quiero que él quede, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Eso no es un asunto tuyo. ¿Y qué le dijo? Sígueme tú, asume tú tu responsabilidad. Pero lo que pasa con él, eso no son asuntos tuyos. Aquí Pablo está en esta parte, en este pasaje, intentando explicar que la clave para mantener la unidad en la iglesia es estar de acuerdo en que podemos disentir,
podemos disentir en asuntos no morales, que podemos estar de acuerdo en el desacuerdo. Que en la iglesia podamos decir, en lo único que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo, pero aún así, aceptarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Cuando una iglesia puede llegar a esta altura, a esta situación, cuando puede entender que podemos disentir en asuntos no morales y aún así aceptarnos y amarnos unos a otros, eso es una señal de madurez. Que Dios bendiga su palabra.